Diego, eso es morfología. Si tú crees que, mira, si te viene la sangre de las piernas, todo debajo, la vena cava inferior. Vena cava inferior, ¿ok? Que la vena cava inferior viene, todas venas importantes, ¿no? Vena cava inferior y vena cava superior. La vena cava inferior básicamente así a grosso modo toda la circulación de la cabeza para abajo. Vena cava superior, todo de la arriba, de la cabeza, cuello y de las yugulares, ¿no? Entonces van a llegar a qué cavidades. ¿A qué cavidad del corazón? Inicio la primera, segunda, tercera clase hoy día. Básicamente la vena cava superior y vena cava inferior. ¿A qué cavidad del corazón llega? Al atrio derecho. Al atrio derecho, ¿no? O sea, a la aurícula. Aurícula o atrio son sinónimos, ¿ok? Entonces, acuérdense nuevamente, corazón derecho, llega al corazón. Y el vaso que salga del corazón son arterias, ¿ok? Son arterias. Aparte de las características histológicas y fisiológicas de anatomía que tiene cada una de ellas, ¿no? Ya lo hemos visto la semana pasada. Entonces, llega una vez a la válvula, al atrio derecho. Esto, por ejemplo, son tus venas, ¿no? Esta es una vena, mujer. ¿No? Esta es una vena. ¿Qué vena? Pues podría ser la vena cava superior, ¿no? Está llegando, todo es un circuito. Todo funciona en un circuito. Ahí tenemos la circulación sistémica y circulación pulmonar también. Ya les digo, circulación menor. Circulación mayor y circulación menor. La circulación mayor es la circulación sistémica, que es la del corazón, aorta y todos nuestros órganos. Circulación menor es la circulación pulmonar, ¿no? Es el corazón derecho con el pulmón, básicamente. Entonces, viene todo el flujo, ha pasado por todos nuestros músculos, ya ha utilizado, está contaminada esa sangre. Regresa por la vena cava inferior o superior y llega a mi aurícula derecha. De la aurícula derecha, ¿a dónde debe pasar? Al ventrículo derecho. Ventrículo derecho, muy bien. Luego, Arteria pulmonar. arterias pulmonares, ¿no? Para llegar acá al pulmón. Ese es el pulmón, ¿ok? El pulmón, pero obviamente el pulmón pues tiene todo, se va dividiendo, ¿no? Las arterias, te dije que las arterias a medida que se va alejando del corazón se va haciendo de menor calibre hasta llegar a ser capilares, ¿no? Capilares donde te dije que hay todo el intercambio gaseoso para poder pues, nuevamente hacer la sangre oxigenada. Luego tienen que regresar al corazón, ¿no? Tienen que regresar ¿a qué cavidad sería? Ahora sí creo. Si hablamos del derecho, hablamos ahora del izquierdo. Izquierdo que maneja cavidades, o sangre oxigenada, rica en oxígeno. Por eso el color que tú lo vas a ver en las gráficas, la vas a ver así, el rojo, ¿no? Que considera oxígeno. Doctor, fisiológicamente podemos distinguir sangre venosa y arterial. Sí, también se ve así, ¿ok? La sangre arterial es más roja si lo comparamos con la sangre venosa. La sangre venosa es un poquito más oscura, ¿ok? ¿Eso dónde lo vas a ver? Cuando tú obtengas muestras. Y nosotros obtenemos muestras, ¿qué muestra sería Fabián? ¿Arterial o? Arterial, por ejemplo. AGA, ¿no? El AGA es un examen de gases arteriales que nosotros directamente sacamos sangre de la arteria, ¿no? Entonces tú vas a comparar ahí tu muestra. Cuando tú, por ejemplo, cuando son internos o cuando entren a clínica, les van a enviar a hacer un AGA. Entonces tú vas a ubicar tu arteria y vas a extraer sangre. A medida que cuando tú sacas la sangre, vas a ver el color. Si es así, rojita, pues dices es arterial, ¿no? Si es venosa, te equivocaste. Básicamente tienes que volver a pinchar la vacía. Y se ve un poco más oscura la sangre. Entonces, volviendo, llegas a través de qué vaso sería, del pulmón hacia el corazón, cavidades izquierdas. Venas pulmonares, ¿ok? Esta es una excepción que les dije de la vena pulmonar y de la arteria pulmonar. Vena pulmonar es lo que llega a la cavidad izquierda del corazón, que se divide en ¿cuántos vasos? 4, ¿ok? Llegan 2 derechos, 2 izquierdos, así como 2 cuernitos, por decir, 4 cuernitos, que llega hacia el atrio izquierdo, ¿ok? Único vaso que es vena,
que conduce sangre arterial. ¿Okay? Y su contraparte pues es la arteria pulmonar, único vaso que es arteria que transporta sangre desoxigenada, ¿no? Porque les dije que no es una definición estricta de qué sangre conduce, sino básicamente de dónde a dónde va. Eso es donde tú tienes que aprenderlo, memorizarlo para que no te confundas a posterior cuando en las prácticas, ¿no? Luego del atrio izquierdo va hacia el ventrículo izquierdo y pues finalmente sale por este gran vaso que tenemos todos, que es muy importante y es que es uno que se lesiona a veces en los traumatismos torácicos o abdominales, ya sea por arma blanca o también por espáramo, en un accidente de tránsito, por ejemplo, es la aorta, ¿no? La aorta, lo que nace de nuestro corazón, del ventrículo izquierdo, ¿okay? Es el gran vaso. Se divide la aorta, sí, lo vamos a ver más adelante, porque ya no viene tanto al tema, no le voy a confundir más, ¿no? Entonces todo esto va, la aorta ascendente y descendente, aorta torácica, abdominal y finalmente pues se divide en las ilíacas, ¿okay? Todo, como ven ustedes, es un circuito, eso se repite todo el tiempo. Ahorita que están sentados, todos estamos sentados, está repitiendo, está llegando, dando vueltas todo el tiempo. Eso, no hay manera de, no puede parar, ¿no? Porque a medida que ustedes también están sentados, están pensando, están atendiéndome, entonces pues necesitan glucosa cerebral. Entonces su cerebro que ahorita, tu órgano que está recibiendo mayor cantidad de sangre, lo que necesita es tu cerebro. Salvo que hayas desayunado cada 5 minutos, pues tu abdomen te está quitando un poquito de irrigación sanguínea, ¿no? Para que haya todo este circuito, pues todo debe estar en orden y todo debe manejarse por presiones. Es lo que vamos a ver ahora. Las presiones van por el circuito de sangre, como es un circuito, va de mayor a menor presión. Es como cuando ustedes llegan tal vez a alguna, o quieren empujar algún líquido, ven ustedes que si ustedes llenaron una botella vacía es más fácil que llenar una botella llena, ¿no? ¿Por qué? Porque es la menor presión. Entonces, ese es el circuito aprovechando la imagen. Vamos a ver pasos, ¿no? A las venas y de allí a través de la vena cava y pulmonar, arteria como arteria, sangre oxigenada, arteriolas. Entonces lo vimos. Bueno, esto también es a modo de repaso para mostrar las diferencias entre los distintos vasos. Fíjense, la arteria se caracteriza por tener un diámetro importante, ¿sí? Y tener paredes sumamente gruesas, o sea, alrededor de 1 milímetro. Y está compuesta por endotelio, tejido elástico, bastantes fibras elásticas, músculo lisovascular y también tejido fibroso. Las arteriolas, como verán, el espesor es menor, tiene 6 micrómetros de espesor, ¿sí? Y su diámetro de 30 micrómetros en contra del 4 que tiene la arteria, ¿sí? Y tiene un abundante músculo lisovascular. Luego, aprovechando esta imagen, ya lo vimos también, solo para recordar y tener en cuenta, los capilares. ¿Qué es lo que le hacía diferente de los demás vasos? Te dije en la práctica. Salieron a exponer. Ustedes son el grupo de los muchachos. ¿Qué le hacía diferente a los capilares? No el resto, pero el capilar es uno de los que ya no te puedes confundir en cuanto a las paredes, ¿no? En el tamaño de repente me confundo, ya, de repente hay arterias igual de tamaño, pero conforma su pared del capilar, el grosor del capilar. Es más delgado. Es una característica. Es más delgado. Más delgado, no así es, pero ¿por qué? No posee músculo liso. No posee músculo liso, ¿ok? No posee, acuérdate, no posee músculo liso. Músculo liso es músculo prácticamente, ¿no? O sea, es un músculo delgadito, obviamente. Todos los demás vasos poseen músculo liso, sí, unos más gruesos que otros, ¿ok? En cambio, ¿qué vaso contiene más músculo liso? Pues es la arteria. Que te dije por qué era importante el músculo liso en la arteria, porque maneja ¿qué? ¿Volumen o presión? Presión. Presión, muy bien. ¿Y quién maneja volumen? Las venas. Las venas, muy bien. Eso es. Los capilares, obviamente, son los que tienen un electrodo comparable, sí que la resistencia.
de la sangre, ¿sí? Y lo que hace la hemodinámica es estudiar las relaciones entre el flujo sanguíneo, la presión y la resistencia. Bueno, aquí vamos a ver la relación que existe entonces entre el flujo, la presión y la resistencia. En esta figura, 14.3, tenemos representado un vaso, el extremo del vaso a la izquierda con una determinada presión denominada 1 y una presión denominada 2 en el extremo derecho. Entonces, en primer lugar, la sangre va a fluir a lo largo de este vaso si existe una diferencia de presión. Y va a fluir de una zona de mayor presión a una de menor presión. Y va a existir también en ese vaso, dependiendo de qué tipo de vaso sea, una determinada resistencia. La resistencia es justamente ese factor que se opone al flujo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de resistencia, hablamos de la oposición que ofrece el vaso al movimiento de la sangre, ¿sí? Entonces, el flujo sería igual a la diferencia de presión, esa presión 1, presión 2, sobre la resistencia que ofrece el vaso. El flujo se expresa en unidades de volumen por unidad de tiempo, es decir, litro, mililitro, sobre minuto, ¿sí? Ahora es no es velocidad de flujo. Flujo, no. El flujo, la velocidad de flujo nos está hablando del espacio recorrido por la sangre en la unidad de tiempo, ¿sí? Por eso se expresa como centímetros por minuto, metros por minuto, ¿sí? ¿Y quién es el que determina la velocidad de flujo? El determinante de la velocidad de flujo es el área de sección transversal. Y vamos a ver ahora qué es el área de sección transversal y qué implicancia fisiológica tiene el área de sección. Okay. Veo que lo vamos a ir desarrollando poco a poco con las diapositivas. Es mejor para ir explicando más detalle. Esta ley de Boswell es una de las principales leyes que se va a implicar en la resistencia, ¿okay? Más adelante está mejor detallado, ¿okay? Para que no haya para explicarlo un poco mucho mejor, ¿no? Porque la vez pasada también hubo bastante confusión. Entonces, pues, volviendo, ya que hemos hecho un breve repaso, como les dije, la principal pues, función del sistema circulatorio es llevar sangre a nuestros organismos, a nuestro cuerpo, ¿no? A todos nuestros tejidos, cerebro, riñón, hígado, músculos, para que pues estén siempre irrigados. Esto es un tema más básicamente física, que lo vamos pues a introducir en la parte del cuerpo humano, ¿no? Conocer pues que hay estados, ¿no? Que fluidos, sólidos, líquidos, gaseosos, que en este aspecto pues nosotros básicamente manejamos lo que son líquidos y más la parte también gaseosos en el tema de oxigenación y de intercambio gaseoso, ¿no? Ahora vamos a hablar básicamente del tema de circulación de líquidos. Mecánica, esta es la mecánica de fluidos, ¿ok? Obviamente para que haya, pues, nosotros tengamos estos conceptos, ha habido anteriormente, pues, físicos, ya sea también biólogos, que han, pues, investigado todo el tema, ¿no? Y finalmente, pues, han dado todas las teorías de qué ayuda al flujo sanguíneo, ¿no? En este caso, el flujo sanguíneo, pues, del cuerpo humano. Y saber que la ciencia, por decirlo así, o la parte de la física que va a estudiar la parte del movimiento, en nuestro caso la parte de circulación, la hidrodinámica, ¿no? Y en nuestro caso es la hemodinámica, hemo de sangre. Entonces, pues, ¿qué es el fluido? El fluido básicamente es un estado de la materia, ¿no? Cambia según la forma y se adapta generalmente al contenido, a la cavidad que le va a contener, ¿no? Se adapta a la forma. En cambio, los sólidos y líquidos y sólidos ya sí tienen una estructura, una forma establecida, ¿no? Dependiendo de qué tipo de sólido es. Entonces tenemos fluidos newtonianos y no newtonianos, ¿no? Los no newtonianos son básicamente aquellos que la viscosidad es variable, ¿no? Y la diferencia, pues, diferentes condiciones van a estar implicados en su fluido. Entre ellos tenemos a la sangre, ¿verdad? La sangre es un fluido no newtoniano, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta y no te confundas. Entonces ya te dije que la hemodinámica, rama de la fisiología que estudia el flujo sanguíneo. ¿Qué es el flujo sanguíneo? Pues es la cantidad de sangre que pasa por unidad de tiempo, ¿no? Ejemplo, básicamente es el gasto cardíaco de 5 litros por minuto, ¿no? Es la cantidad de sangre que expulsa tu corazón en un minuto. Básicamente es de 5 litros, ¿no? Más, si los queremos dividir por segundo,
cada segundo tu corazón expulsa básicamente 70 mililitros de sangre que llega pues a todo tu sistema circulatorio. Entonces, ¿de qué depende básicamente el flujo sanguíneo? Que haya un flujo, pues de la diferencia de presiones, de la resistencia de pared y de la viscosidad de la sangre, ¿ok? Diferencia de presiones, por ejemplo, a nivel sanguíneo o a nivel circulatorio, porque no vamos a compararlo con un tubo, ¿no? Con una tubería. Tenemos que comparar, obviamente, tratar de llevarlo pues, a nuestro sistema, a nuestros órganos. Por ejemplo, lo que les hablaba, ¿no? La vez pasada también de las diferentes presiones que existen en las distintas cavidades de nuestro corazón, de nuestros sistemas circulatorios. Está acá, ¿no? Entonces, ustedes saben, las diferentes presiones que están en nuestro sistema circulatorio son distintas. Les dije que las mayores presiones se van a manejar la parte izquierda del corazón. En cambio, la parte derecha son las presiones no tan altas, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente las presiones de cavidades derechas es de la circulación menor, pulmón, corazón, nada más, ¿no? No tenemos por qué tener mucha presión. En cambio, la circulación sistémica sí, porque tiene que expulsar sangre y tiene que vencer toda esa resistencia que está pues en toda la parte de la aorta y todo llegar hasta la punta de tu dedo del pie, ¿no? Entonces tiene una mayor presión. Ahora, las cavidades también manejan distintas presiones, porque todo es un circuito, ¿de acuerdo? Te dije, circulación pulmonar que es menor o mayor. Menor, ¿no? Acuérdate, solo dos órganos, corazón y pulmón, dos órganos distintos, dos órganos que están implicados en circulación menor, ¿ok? Circulación sistémica, acuérdate, es básicamente el lado izquierdo del corazón que se va a todos los órganos, ¿ok? Es la circulación mayor. ¿Cuál es la circulación va a manejar mayores presiones? La parte izquierda, ¿ok? Parte izquierda. ¿Cómo, doctor? Pues con la contracción. ¿Quién determina bastante la presión? Uno viene a ser la bomba y otro viene a ser la resistencia que tienen todas las arterias, ¿no? Que te dije que tenían todo el tema de la capacidad pues, del músculo liso. Entonces, doctor, ¿por qué hay distintos tipos de presiones? ¿Por qué es de la presión? ¿Qué sería 120 de la presión? ¿Qué es la mayor presión que está en el lado izquierdo? ¿Qué presión sería? Sistólica. Sistólica, ¿ok? La sístole es donde se contrae el corazón para expulsar sangre, ¿ok? Y la diástole es donde se relaja, se abre, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, en la cavidad izquierda, tener 120 es la presión que va a tener que llegar el ventrículo izquierdo para expulsar sangre, ¿no? Hacia la aorta. Entonces, esa presión también se transmite, pero se transmite a la parte ascendente, máximo al callado de la aorta, en 120 milímetros de mercurio. ¿Okay? Ya luego se va bajando la presión porque más hay una distribución pues, del flujo. ¿Okay? En cambio, por ejemplo, esto está pasando simultáneamente. ¿Okay? No es que pase primero, se contraiga el izquierdo, luego se contraiga el derecho. No, simultáneamente se están contrayendo los dos ventrículos. ¿Okay? Sí que las aurículas con los ventrículos hay una contracción y una diferencia de segundos, porque primero se debe llenar una de ellas. Pero en cuanto a los ventrículos, están pues contrayéndose simultáneamente. Acá lo hemos dividido para temas pues que lo entiendan, ¿no? Entonces la circulación derecha, también el ventrículo derecho se va a contraer, pero no va a llegar a 120. Simplemente va a llegar a 25 milímetros de mercurio, ¿ok? Porque lo único que tienen que hacer es vencer la presión de qué vaso sería, les dije que lleva el pulmón. ¿Qué vaso lleva sangre de mi pulmón, de mi cavidad derecha, que es el ventrículo derecho, hacia mi pulmón? ¿Arteria o vena? Arteria pulmonar, muy bien, excelente, ¿no? Entonces la arteria pulmonar lleva toda la sangre desoxigenada, ¿ok? Pero dan cuenta que la presión en el ventrículo derecho es mucho menor que el ventrículo izquierdo. Y obviamente, pues, a nivel de las aurículas, la presión también es mucho menor, ¿okay? Incluso hay una bibliografía que nos dice que las presiones a veces en las aurículas llegan hasta 0, ¿no? A veces no es nunca 0, ¿no? Puede ser 1 o 2 milímetros, pero para las presiones académicas pues se considera 0, básicamente en diástole. El ventrículo izquierdo llega a 0
Sí, también se considera que llega a cero, sobre todo en diástole, ¿okay? Donde es la relajación más, que caiga más la presión sanguínea. Entonces, por eso, acuérdense que las principales válvulas están también en las cavidades derechas y izquierdas. ¿Qué válvula sería principal en mi lado izquierdo? Izquierdo, acuérdate, mitral, ¿ok? Lado izquierdo está la mitral. Lado derecho, La tricúspide. tricúspide. ¿Y cuál es la principal función de la válvula? Evitar el reflujo. Muy bien, evitar el reflujo. ¿Okay? Evitar el reflujo de una cavidad a otra. Por eso las aurículas no tenían las valvas, acá por ejemplo de desembocadura, al menos no ya de adulto, en la circulación fetal, que más adelante lo vamos a ver, si hay unas pequeñas válvulas acá, porque el corazón, pues no hay, digamos, la circulación no es continua, la circulación fetal no, hay distintos channels, o sea, hay comunicaciones. En cambio acá ya no hay, todo debe pasar de una cavidad a otra, ¿no? En cambio, en circulación fetal, esto, por ejemplo, puede estar comunicado. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Foramen oval, así es, foramen oval. ¿Qué más? El hepático, ¿no? Donde comunica, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el pulmón funciona en circulación fetal, ¿o no? ¿Tú crees que el pulmón funciona en nivel fetal? ¿El feto respira? No. No, ok, no, está lleno de agua. Okay, está lleno de agua. Por eso, ¿quién se encarga de la circulación, de oxigenación? La placenta. Entonces, eso nuevamente, ¿ok? Características de insistir en las diferencias, ¿ok? La arteria es básicamente vasoconstricción, es lo que va a implicar también lo que da la hipertensión arterial, ¿no? La presión arterial, cuando tú tomas la presión arterial en el brazo, está tomando la presión que conlleva pues la arteria y aparte también el flujo que sale del corazón ir tomando, ¿no? 120-80, es alrededor de ese valor. ¿Por qué? Porque tiene más músculo liso, ¿no? Comparado con las otras arterias, que el músculo liso va a ser más delgado, ¿no? Y a medida que pues, se va alejando del corazón hasta llegar al capilar ya lo pierde este músculo, ¿no? Porque cada uno cumple una función, pues, ¿no? Los capilares, ¿cuál sería la principal función? Conectar. Pelo. ¿Cuál es la principal función de los capilares? Ya no es irrigación, ¿ah? Capilares es intercambio, ¿ok? Gaseosos, nutrientes, desechos, ¿ok? Luego nuevamente empiezan las venas, ¿no? ¿Cómo se va dividiendo las arterias? ¿Ah? Por ejemplo, puede ser una pregunta tipo, por ejemplo, te pongo distintas partes, por ejemplo, que te pongo un capilar, una arteria, una vena, una arteriola y digo, ordena cómo se va yendo de manera ascendente o descendente, ¿no? Para que no te confundas. Entonces, nuevamente la sangre, ok, eso ya ustedes ya lo saben. ¿Cuál es el principal que le da la viscosidad, la principal componente de la sangre que le da viscosidad a la sangre, valga la redundancia? Diego. Hematocrito. Hematocrito, ok, hematocrito. ¿Tienes datos sobre qué es hematocrito? ¿Qué célula? ¿Qué célula de mi sangre es el mayor porcentaje que le da viscosidad? ¿Es eritrocito? Es eritrocitos, ok. Hematocrito es eritrocitos. Hematocrito es el conjunto de eritrocitos, ok. Eritrocitos, glóbulos Blanco. rojos, ok. Eritrocitos, glóbulos rojos, ok. Que es la principal célula que lleva, ¿qué? Oxígeno a nuestros órganos, ok. Y ahí va a estar implicada hemoglobina también, ¿okay? Entonces, ¿sabes? Cuando te sacan sangre, lo centrifugan, dan vueltas, entonces se van a separar, ¿no? Todo lo que es este forme se va hacia la base. Por eso se considera la parte sólida y pues el plasma que la parte líquida, ¿ok? Entonces las células sanguíneas se van a concentrar en un 45 y 55% respectivamente. Divide las células sanguíneas, el mayor porcentaje de células que tienen que ser eritrocitos. El resto van a ser leucocitos y plaquetas, que tampoco son un poquito, ¿no? Porque las plaquetas pueden llegar a tener hasta 400.000 plaquetas, son bastantes, ¿no? Imagínate si plaquetas nomás son 400.000, es un poquito de porcentaje.
Imaginen cuántos eritrocitos, son millones, ¿no? Millones tenemos de eritrocitos en nuestro organismo, ¿no? Que tienen un tamaño, una forma, un número, que ya eso, ya también por ahí en la práctica lo vemos a veces para reforzar, ¿no? Y los leucocitos, que ahí sí son los glóbulos blancos, ¿ok? Glóbulos blancos tienen que ser la función básicamente de defensa, ¿ok? Que el número pues, normal va a ser entre 5.000 y 10.000. Doctor, en el plasma no hay nada, pues sí, hay agua, ¿no? Hay agua y demás proteínas. Entre las proteínas más abundantes, léelo, ¿cuál es? La albúmina, acuérdate, ¿verdad? No la globulina, no los electrolitos, ¿ok? Bueno, eso ya las funciones de la sangre, que sería transporte, defensa, regularización y también de coagulación, ¿ok? La sangre también implica en la temperatura, ¿Fabián? Sí, ok, sí está implicado, sí tiene función en la temperatura. Porque puede ser, por ejemplo, hay situaciones de hipertermia, el paciente puede tener hipertermia, ¿ok? Vasoconstricción, ¿no? Eso es un tema, pues, de respuesta fisiológica. Pero, no, la hipertermia es vasodilatación, ¿eh? Vasodilatación, o sea, el cuerpo quiere liberar temperatura. Pero hay situaciones, por ejemplo, donde ya no lo podemos controlar. Eso, no podemos controlar, hay un síndrome hipertérmico, ¿no? De repente hay un daño hipotalámico, ¿no? Que se encarga de la regularización de la temperatura corporal. Llega el paciente pues 40, 41, 42, ya el paciente está hirviendo. ¿Qué le ponemos? Suero helado. ¿Okay? Ponemos en la vena, ponemos suero helado. Entonces es una manera de enfriar el cuerpo sanguíneo. Entonces ese también implica ello. Por ejemplo, y los otros episodios que hay personas que tienen mucho hematocrito, ¿no? Hemocromatosis se llama ahí. O sea, hay personas que manejan, por ejemplo, hemoglobinas en 18, 20, 22, donde ya también ese es un problema, porque todo nuestro organismo debe tener un equilibrio. ¿Qué se les hace a ellos? Se les desangra prácticamente, ¿ok? Se les hace un corte acá en la arteria o se les pone una vía y sacamos un litro, se quedó en sangre, ¿no? Para que pierdan un poco de sangre, de sangría, se llama ahí. ¿Perdón? Claro, pero es que hay situaciones, el paciente que viene de altura o que vive en altura tiene más hemoglobina que el paciente que vive, por ejemplo, a nivel del mar, ¿no? Entonces, eso es fisiológico, por ejemplo. Una hemoglobina 16, 18 está bien, pero ya cuando una hemoglobina está en 20, 22, 24, ya es un problema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la sangre se vuelve muy espesa y no puede haber. ¿Sí? ¿Te acuerdas que estamos viendo? Si es muy espesa, ¿qué aumenta? ¿Puede bajar la presión? La resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante, está en posee, ¿ok? La viscosidad de la sangre. Algo eso es física, ¿no? Si tú tienes algún líquido, o dices, no, muy espeso, más aguado, por decirlo así, más fluye el agua, ¿no? Que el espeso. Entonces es lo mismo, prácticamente. Acá nuevamente la circulación, el circuito, ok, bien, lo tienen ya en gráficos, ¿sabes? Para que no te confundas. Acuérdate, circuito izquierdo, derecho, pulmones, y acá está lo que te digo, un día, y acá está lo que te digo, que es la circulación sistémica. A eso me refiero, sistémica. Sistémica no solo es un órgano, ¿no? Es todo el organismo. Obviamente acá ponen los principales órganos, que son los que protegemos cuando nosotros estamos enfermos o cuando perdemos sangre, son los órganos que vas a proteger. ¿Okay? Por eso cuando tú tienes frío, hay vasoconstricción y te da frío las manos, ¿no? Porque a veces esto no es, para el organismo no es tan importante y la circulación a dónde va, a concentrarse a estos órganos, ¿no? Que son vitales. Entonces, pero como vuelvo a insistir y como ya vengo repitiendo, para que haya pues un continuo circuito, tiene que haber todas esas características, ¿no? Que haya gradiente de presión es indispensable, ¿ok? Tiene que ir pues de más presión a menos presión siempre, de una cavidad de menor a mayor presión siempre, ¿ok? Pero hay situaciones, eso es lo fisiológico, estamos hablando de lo normal ahora. Lo patológico, doctor, puede haber, claro que sí. Por ejemplo, en el ventrículo izquierdo es una de las principales enfermedades, justo es muy común, ¿no? Justo hay un
un paciente, un abuelo que se viene, se desmaya de la nada y se para desmayando, tiene mucho mareo, no puede ni caminar una cuadra. Entonces, y tiene un soplo, ¿no? Un soplo es como un sonido así, es un soplo literalmente, ¿no? En tu corazón. Entonces, esos síntomas que lo vamos a ver más adelante para que tú los asocies, o sea, esto es lo básico que tú tienes que aprender para que más adelante entiendas el porqué de las enfermedades, ¿no? Lo fisiológico y luego lo fisiopatológico. Entonces, pues, ¿qué pasa en este abuelo? Que la puerta de salida del ventrículo izquierdo, que sería su válvula aórtica, está tapada, no se abre, que debe ser como una ventana, ¿no? Se abre para que salga la sangre y se cierra para que no regrese. De este abuelo no se abre. Entonces, no se abre por la principal puerta de tu vaso sanguíneo que lleva sangre a tu cerebro y a todo el organismo, pues simplemente no hay un flujo. Entonces se llama estenosis, ¿no? Estenosis aórtica, que es una de las principales valvulopatías que tenemos ahora, ¿no? Entonces, pues, que te desmayas, sufre el corazón. Porque ¿de dónde nacen mis coronarias? De Callao. ¿De dónde nacen mis coronarios? ¿De qué arteria? De la aorta, sí, pero hay un lado, ¿no? De la aorta. De cualquier lado no sale. De la raíz aórtica. Entonces, no sé si tengo acá una. Más, esta anatomía que hemos visto la semana pasada. Bueno, pues vamos a la vida. Este es mi ventrículo izquierdo. Este es mi principal vaso que sale del ventrículo izquierdo, que sería la aorta. Y de acá, justo cuando nace, que se llama raíz aórtica, de acá están mis coronarias. Se van hacia. ¿Cuántas arterias coronarias tenemos? Dos importantes. Dos importantes. Derecha y izquierda. Okay, de ahí se divide, ¿no? Ya, perfecto, ya está más excelente. Entonces, pues, si está tapado, mi raíz aórtica no sale ni sangre en el corazón, entonces ahí le da un tipo de infarto. ¿Ok? Saben que ustedes hay varios tipos de infarto, ¿no? En este caso es un infarto tipo 2. ¿Por qué? Porque no hay flujo a nivel, o sea, no hay sangre que llega al corazón. Entonces se infarta. Entonces así muchos pacientes pues van a llegar. Entonces tú tienes que explicar lo que está pasando, porque la familia viene asustada. Entonces tú dices, ¿por qué pasa esto? Tienes que explicarlo de esta manera. ¿Okay? Así con palabras muy simples. Es un ejemplo. Hay muchísimos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay otros cuando a nivel cerebral pues usa aneurisma, ¿no? Lo que generalmente en jóvenes que produce la muerte súbita, ¿no? Entonces, cavidad izquierda va hacia el sistema y del sistema tiene que regresar por las cavidades derechas, ¿no? Y finalmente el pulmón y nuevamente todo pues un circuito continuo, ¿ok? Acá están nuevamente las presiones que les decía, ¿ok? Acá, por ejemplo, las cavidades izquierdas tienen mayor presión por la cantidad de sangre que expulsa por el corazón, que viene a ser una bomba. Listo, ¿dónde está la sangre, Doc, en nuestro organismo? La mayor cantidad de sangre está en el sistema venoso. Bueno, venoso. ¿Por qué? Porque te dije que la sangre maneja volúmenes. Las venas, perdón, se dilata. El resto pues está de acuerdo al organismo al órgano que está en ese momento trabajando, por ejemplo, es lo basal, los sanguíneos, pulmonares, corazón, arterias y capilares. Okay, por ejemplo, pero hay situaciones donde un órgano necesita más sangre que la otra, sí. Acabo de comer, el sistema digestivo, ¿no? Necesita un montón de sangre. No sé, estoy deshidratado, puede que vaya a la parte renal. Estoy pensando a la parte cerebro, ¿no? Entonces, acá está lo que venía en el video, lo que hablaba, pues, lo que nos decía, que la sangre va de una presión a otra. Si vamos a tener una circulación, por ejemplo, de derecha a izquierda, necesitamos saber que P1, que es presión, es mayor que P2, para que haya un flujo. Si es que P2 es mayor en cuanto a la presión, pues simplemente va a haber un stop. No va a haber una adecuada circulación sanguínea, un flujo sanguíneo. Entonces acá tenemos, miren que el flujo
es estar determinado por la presión, diferencia de presiones, ¿verdad? Y por la resistencia que pone el vaso. Entonces, acá podemos decir que depende por ahí matemáticos, les gustó la matemática en el colegio, sabemos que hay variables que son directa e inversamente proporcionales, ¿no? Directamente, si una cambia, la otra cambia, si una sube, la otra sube, ¿no? Inversa, si la otra sube, la otra baja, ¿no? Por ejemplo, resistencia, si lo comparamos con el flujo, son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces, si va a haber mayor resistencia, menor flujo, y viceversa, ¿no? Igual pasa con la presión. Acá está la famosa ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille pues es una ecuación, ¿no? Si tú lo ves, acá está la ecuación. Te voy a pedir que lo aprendas, no te voy a poner variables, ¿ok? No, eso no es el caso, no vamos a ser físicos, ¿okay? Pero sí lo que quiero que entiendas es la ecuación, ¿okay? ¿Para qué, doctor? Para que haya la resistencia. O sea, la resistencia en este caso no de una tubería, la resistencia del sistema circulatorio, ¿okay? Entonces la resistencia que te dije que era de relación para hallar el flujo sanguíneo, ¿no? La resistencia pues va a estar relacionada con todas estas variables que tenemos, la viscosidad, la longitud del vaso y el radio. Te dije anteriormente que la principal variable de esta ecuación y de estas, ¿cuál es la principal? Si tú la ves, por ejemplo, ahí nada más, no leas por acá, si tú ves ahí esta ecuación, ¿cuál variable tú crees que está más implicado con la resistencia de mi vaso? Radio. ¿Okay? Radio. ¿Okay? ¿Por qué, Doc? Uno, si hablamos matemáticamente, teóricamente, porque el radio está elevado a la 4. Imagínense un valor alto que tienes, ¿no? Es un valor alto que tiene la ecuación. Si cambias ese valor, pues obviamente va a cambiar todo tu resultado, ¿no? Numéricamente. Entonces, pero si la trasladamos pues, a la parte circulatoria, si tú tienes menor radio, mayor radio, pues obviamente va a implicar, es más fácil soplar en un tubo grande que soplar, por ejemplo, en un tubo pequeño, no haces más fuerza. Una jeringa, por decirlo así, de 1 milímetro a 10 milímetros, ¿no? Entonces, ese es el radio. Radio es la luz, ¿no? La luz que tiene mi vaso, o sea, la cavidad, ¿no? La cavidad que tiene el vaso sanguíneo. Entonces acá dice, mira, ahí ya lo pueden leer, ¿no? Radio, factor más importante de la resistencia del vaso. Puede ser pregunta, sí, no vas a abarcar viscosidad, ¿ok? Vas a abarcar el factor más importante determina la resistencia del vaso, ¿ok? Mira, y no necesariamente te puedo decir, por ejemplo, si aumenta el radio, disminuye el radio, por ejemplo, tienes que saber cuándo es inversamente proporcional y cuándo es directamente proporcional. Ya te dije, eso es matemática, ¿ok? Directamente proporcional aumentan las dos. Si uno aumenta, la otra aumenta. Inversa, si uno aumenta, la otra baja, ¿ok? Es así la relación. Eso es matemática, ¿ok? Son conceptos. Acá también. Si el radio se duplica, la resistencia disminuye en un 16avo del original. La viscosidad de la sangre, ¿quién dije que la determinaba y que no hay duda? La viscosidad es si es más espesa o si es más aguada la sangre, por decirlo así en pocas palabras. ¿Quién da viscosidad a mi sangre? Los eritrocitos. Perdón, los eritrocitos, muy bien, los glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, la cantidad de glóbulos rojos que te decía ahí, el ejemplo del paciente que vive en altura o del paciente que viene con mucha hemoglobina, pues va a tener mucha viscosidad, o sea, va a ser muy espesa la sangre. Entonces va a ser difícil que haya pues un mayor flujo continuo. Entonces, a mayor viscosidad, menor flujo, ¿okay? Pero no implica que sea la principal determinante, ¿ok? El principal determinante viene a ser el radio de tu vaso. Entonces ahí lo puedes leer los conceptos. Ese es Poiseuille, por ejemplo. Ese es Poiseuille. Ya lo sabes que es Poiseuille. Poiseuille, acuérdate, resistencia. Resistencia, radio, viscosidad, longitud del vaso, por ejemplo, si quieres. Principal variable, el radio. La segunda, por decirlo así, importancia, viscosidad, que lo determina ¿quién? Los eritrocitos, en el caso del sistema circulatorio.
Y acá está el flujo laminar y turbulento, que también le venía ahí preguntando. ¿Cómo es el número de Reynolds? Reynolds es el autor que va dijo que investigó este tema, ¿no? Es el flujo laminar, el flujo turbulento. Flujo laminar quiere decir porque es un flujo ordenado. Mira todas las flechas que van todas paralelas en una sola dirección. En cambio, el flujo turbulento va todo desorganizado, ¿no? Y hablando numéricamente o matemáticamente está relacionado pues con la viscosidad, ¿no? Y también con la velocidad, densidad y radio también. Pero la viscosidad con el número de Reynolds es inversamente proporcional, ¿ok? O sea, si aumenta la viscosidad, disminuye Reynolds, ¿no? Se hace más laminante el flujo. Pero si disminuye viscosidad, aumenta Reynolds, entonces se hace un flujo más turbulento, ¿ok? Turbulento quiere decir que el flujo, la dirección del flujo es de manera desorganizada, caótica, por todos lados se va. Y una característica también del flujo laminar es que los flujos o la parte de la sangre que está en el medio se mueve más rápido. ¿Te das cuenta? Las flechas no están así como que de exterior al centro, una crece más que la otra, si te das cuenta. No es porque quiero dibujar una curva, no. Esto quiere decir que la parte central o los eritrocitos, por decirlo así, que van en el centro, tienen más velocidad que los que están en la parte periférica. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Por la presión de los vasos. Uno por la presión, otro por qué también. Si me voy pegado a esta pared, ¿qué es lo que hago? Si me voy pegado acá, hay una resistencia, ¿no? Al que va libre, por ejemplo. ¡Fricción! Muy bien, fricción con la pared, ¿ok? Fricción. Hay una fricción, hay un roce, entonces esto va a tener pues algo en contra de tu velocidad. Y esto determina pues por qué va más rápido la parte central. Acuérdate que solutos van más rápido en un flujo laminar, los que están más cerca hacia el centro, ¿okay? Los que están más lateralmente van más lento. El flujo turbulento pues no lo podemos medir, no va por todo lado, porque es totalmente caótico. Hay un número de Reynolds, no tiene unidad de medida, ¿ok? Solamente es un número de Reynolds, no son centímetros, no son milímetros, no es velocidad, no es kilómetros, nada, solamente Reynolds. Flujo turbulento mayor a 2000, acuérdate, y flujo laminar menor a 2000, no 1000, no 1500, no 1999, no, 2000. Okay. Luego tenemos el flujo en serie y en paralelo, que es básicamente lo que te venía diciendo. Por ejemplo, en serie es lo que en pocas palabras, para que lo traslapes a la parte circulatoria, es lo que existe entre el pulmón, corazón, aorta, arteria pulmonar. Ese es el flujo en serie. Va de una cavidad a otra, así, de menor a mayor presión, ¿ok? Continuamente. Y en paralelo es la circulación que existe entre la aorta y los demás tejidos. ¿Por qué? Porque tú, a medida que vas dejando sangre en un órgano que otro, se va dividiendo en capilares y cada capilar pues maneja su presión según corresponde, ¿ok? Cada órgano tiene una presión, no todos tienen iguales. Entonces, flujo en serie, acuérdate, va de menor a menor presión, de mayor a menor presión, ¿ok? En cambio, el flujo en paralelo sí, es el que va a estar irrigando todos los órganos a la vez, pero cada uno con una presión indistinta. ¿Okay? Ahí, por ejemplo, tenemos el cerebro en 15, corazón en 5, riñones en 25, según pues lo que se vaya dividiendo. Es la ley de Laplace también, ¿no? También le dijo también había, como comentamos la semana pasada. ¿Qué es la ley de Laplace, Diego? La tensión del rozamiento. Ya, de la pared, ¿ah? Tensión de la pared de una cavidad es proporcional a qué? Acá está la tensión, pues mira. Si no te acuerdas, y si por ahí manejan mejor la parte pues de definiciones de variables, de fórmulas, aprende las fórmulas. Laplace es tensión, presión por radio sobre el grosor de la pared. ¿Okay? Entonces ahí puedes dividir o
puedes empezar, pues cuál es directamente proporcional, cuál es inversamente proporcional, ¿ok? Entonces la tensión con el radio, pues, es un directamente proporcional, ¿no? Quiere decir que a mayor presión, mayor radio, hay mayor tensión. ¿Por qué? Mira, esta es tu aorta, probablemente sea una aorta abdominal, ¿ok? Si esta aorta aumenta en tamaño, diámetro, pues va a haber más flujo de sangre, va a haber más sangre. Y al ver más volumen, este volumen va a empujar más a mi pared. Entonces va a haber más tensión en la pared, en el vaso sanguíneo. Y no significa que este aumento de presión es infinito, no, tiene un tope. Y ya lo rompe las fibras musculares y se va a producir ¿qué? Los aneurismas. ¿Okay? Ahí se forma, físicamente así se forma un aneurisma. ¿Okay? Entonces es la rotura de las fibras de la pared vascular por aumento de volumen y diámetro de mi vaso. Ahora, causas pues múltiples, puede ser hereditarias, puede ser que se dañó la pared del vaso, se rompió las fibras, ateromatosis, esclerosis, todo pues el tema que va a implicar la parte arterial, ¿no? Y va pues a dilatar la pared del vaso, ¿okay? Y eso va a llegar a un tope. De repente tienes suerte y no se rompe nunca. De repente hay un porcentaje de que, por ejemplo, no sé, debe ser uno de cada 100, imagino uno de cada 1000, no sé muy bien el dato, pero dice que algunos otros deben tener un aneurisma pequeño, ¿okay? Y estás asintomático. En cualquier momento se puede romper, ¿no? Se puede dar un infarto cerebral. Y eso se genera la muerte súbita en el joven, ¿no? Las principales causas. Luego tenemos el compliance. El compliance básicamente es la capacidad de dilatación que tiene mi vaso para adaptarse al volumen. ¿Okay? Igual el corazón también se adapta al volumen. Hay situaciones donde, por ejemplo, necesito más sangre o hay aumento de volemia. De repente estoy deshidratado. ¿Okay? Me dio una, no sé, comí un bróster o una chiquita. Me dio una diarrea pero tremenda. Entonces perdí bastante sangre. Perdón, perdí bastante líquido. Entonces me voy deshidratado, todo débil, quejumbroso, con dolor abdominal, a la costa y me ponen suero. Entonces ese suero que llega, esa cantidad de volumen que llega de sangre, más adelante vamos a ver qué es precarga y postcarga, pero esa cantidad de sangre que llega un montonón, por decirlo así, al corazón, mi corazón, ¿qué es lo que hace? Se dilata más, un poquito más, ¿no? ¿Para qué? Para aceptar más sangre y expulsar más sangre, que es lo que necesito en ese momento. Pero todo ello tiene un límite, que nuestro corazón no es eterno, no es una bomba que se adapta eternamente al volumen, sino se va a tener que llegar a un límite, y eso se llama compliance. Compliance es la capacidad que tiene la cavidad para dilatarse. ¿Okay? Hay compliance cardíaca, arterial, compliance pulmonar. De repente en respiratorio lo van a escuchar también ese concepto. Y lo que sucede lo contrario es la vasoconstricción también, ¿ok? Con una hemorragia significativa, pues hay vasoconstricción. ¿Por qué? Porque tienen que dirigir tu flujo a los principales órganos que necesita sangre. Para que... Listo. Ya, para que se me vayan, que hay un pequeño caso. Ustedes llevan una introducción a la medicina, ¿no? Sí. 1 o 2. 1. Ya, vamos a... Así es que... Lo bueno que su currículum es que, por ejemplo, sí, yo he visto ya mejor el currículum, porque ya estamos elaborando más currículums, sílabos. ¿Cómo se acostumbra en las otras facultades? O bueno, antiguamente también cada facultad ahora se está actualizando bastante, hay bastante cambio de sílabos, en todas las facultades, ¿sabes? No solo acá. Es que, por ejemplo, yo veía algo y ahí pasaba, evolucionaba al siguiente ciclo, ya no lo volví a ver. Ya no lo veía hasta, si era necesario, pues repasar tal vez en 2 o 3 años otra vez, ¿no? Para algún curso que el docente te exigía que repases un poquito de eso. En cambio ustedes no, es distinto ahora. Ahora ustedes lo van a ver todo el tiempo. Por ejemplo, ese tema, obviamente no una clase, ¿no? Por ejemplo, en el próximo que es, Anatomía Patológica 2, ¿no? ¿Cómo se llama este curso? ¿Ustedes qué curso llaman? Clínica patológica. Clínica patológica. Usted es el 1, ¿no?
2, ya. Por ejemplo, en el 2 van a volver a ver circulatorio, pero no el tema como circulatorio propio, sino como enfermedad, Patología. como una patología, sí, pero van a volver a ver ese tema, van a volver a ver la plaga, o sea, lo van a volver a repasar. Ajá, y así, ¿no? Eso es lo bueno.